Bienvenidos y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de qué hacer si no se vende. Sí, vos sabés que estamos en una situación crítica todo el país, los sectores populares, la clase media, no alcanza el salario, el sueldo, no hay chancas. Es terrible la situación, por lo tanto bajó mucho la venta en el mercado interno, a pesar de lo que dicen algunas autoridades del gobierno, se siente mucho eso. Entonces la agricultura familiar quedó en un brete, porque ¿qué hace? Ella prácticamente depende de los consumidores y de la mesa de los argentinos, y empieza a fallar eso. Entonces, poniéndonos del lado de la agricultura familiar, empezamos a pensar con algunos grupos, con algunos sectores, pequeñas tácticas. Yo le digo, tácticas son cuando no tenés una capacidad muy grande y no puedes hacer una estrategia, digamos, ¿no? Una política pública es una estrategia, lo hemos hablado en política y verdura, pero como no hay, entonces las pequeñas tácticas sirven. Entonces, más para salir del paso. Para salir del paso, para aguantar, para mantener el ¿cómo se llama? La llamita de calefón encendida. Sí, en piloto. El piloto. Para no abandonar la quinta o no abandonar la unidad productiva y no dedicarse a otra cosa. Eso. Y es una lástima porque producción tenemos. O sea, los productores no paran de hacer verdura, de criar pollo. Trabajo hay. Trabajo hay, ganas de trabajar tienen. Entonces le buscamos la vuelta. Primero bajamos los costos, como siempre decimos. Tratemos de bajar los costos. Ahora sí, la agroecología es un buen negocio. No vamos a comprar agroquímicos, vamos a bajar un montón de costos ahí. No vamos a necesitar, si producimos nuestro propio alimento, en el sentido que sembramos para los animales, también vamos a bajar el alimento balanceado. Bajar los costos es lo más importante. Lo segundo que le decimos al sector es organizarse, ya sea en forma de cooperativa, en forma de asociación o en grupos, aunque sea de hecho, para entre todos qué hacer, y hay que buscar nuevos canales de comercialización, ser muy imaginativo. Nosotros ya tenemos las ferias. Pero las ferias también están sufriendo. Yo ahora tengo una discusión eterna con la feria de la periurbana de acá de la Jaureche, que yo siempre la quiero ampliar para que sea una gran feria y venga todo el mundo, pero sí. Los productores dicen, no, apenas podemos vender nosotros, no traigas más gente. Es una discusión que siempre tengo, pero en este momento de gran crisis yo no me animo a poner más puestos del mismo rubro, porque Por ahí venden más, yo creo que van a vender más porque va a venir más gente, pero si no venden, bueno, tienen razón ellos. Más gente enojada con vos va a ser. Claro, entonces la alternativa es mantener las ferias, hay que mantenerlas. Y después volvemos a insistir, esto de las ferias chicas, el municipio de Berazategui, creo que otros municipios que nos escuchan nos pueden dar bolilla, como acá nos escuchan mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez, y nos escuchan mucho en San Luis y en Córdoba, que nos replican el programa. Bueno, ferias chiquitas de 4 o 5 puestas en un barrio, un día a la semana. Eso funciona porque se dinamiza el mercado interno, aparecen nuevos productos y después se van y siguen compitiendo en su lugar los comercios locales, ¿no? Así que eso, las microferias instantáneas, una vez por semana en distintos barrios, y los productores van rotando por barrio. Eso lo hacemos con el mercado vecino de Berazategui y lo sugerimos para charlarlo. Por supuesto, otra alternativa que armamos con la periurbana es, bueno, ampliemos la feria y tenemos los microemprendedores. O sea, guarda con los microemprendedores porque son un montón. Si vos haces una feria de la agricultura familiar y vendés alimentos, llamás a los microemprendedores y te invaden, porque realmente todo el mundo está haciendo microemprendimientos. Tal cual. Es la única salvación que tiene mucha gente. A veces da lástima porque son demasiados, digamos. Pero bueno, si se llega a ver un acuerdo, acá hay un acuerdo muy fuerte, están muy bien organizados, pertenecen al Consejo Social de la Universidad, entonces ellos regulan los cupos, pero la feria se viste de más grande. Entonces, quien va a comprar algo, una verdura, también va a comprar una planta, también va a comprar un saumerio o un regalo para un cumpleaños. Entonces, eso ayuda a que haya polirrubros. Diversifica, claro. Y esto al revés. Hay muchas ferias de artesanadas y hay muchas ferias de manualidades o microemprendedores que no tienen la producción de alimentos. Entonces, si uno introduce un puesto de verdura, un puesto de huevo, un puesto de miel, la feria se engrandece y no compite. Entonces, me parece que
el polirrubro de las ferias populares me parece que es otra alternativa en época de malaria. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa cuando no vende justamente el que produce alimentos? Porque el emprendedor no vende una semana, guarda para la semana siguiente. Pero cuando producís alimento, ¿qué pasa con esa mercadería que además te está apurando? Sí, ese es un problema serio que tenemos con los productores básicamente de verdura. Con los de animales también, si bien lo del huevo se puede conservar. Nosotros solucionamos un poco el tema animales porque estratégicamente, por ejemplo, con la cooperativa Trasulaj, Trabajo, Sudor y Lágrimas, lo que hicimos fue pedir subsidios, en este caso a la dirección del Instituto de Cooperativismo, para garantizar cadena de frío. Entonces tenemos freezer, tenemos heladeras, incluso acá la Jaureche, con la gestión del profesor Percy, que se encarga de eso, conseguimos también heladera mostrador, ¿no? Entonces me parece que esa es una manera, en el caso de animales, mantener la cadena de frío. También habría que tenerlo para la verdura, ¿no? Los productores con cámara funcionan mucho mejor. Nosotros logramos con el municipio de Berazategui, esa es otra idea, hacer sala de valor agregado con cámaras. Y esas cámaras permiten que almacenemos los tomates y los vayamos vendiendo con más tiempo, un poco más de espera. O sea, agregar la cadena de frío en la medida de lo que se pueda. Si se pudo, buscarle la vuelta. Y la otra, bueno, si se puede hacer un poquito más de valor agregado, siempre insistimos, ¿no? Con las conservas, con los dulces, con los disecados, etcétera, me parece que está bien, pero volvemos a ese tema de qué pasa. Para eso, una posibilidad es el punto fijo de entrega. Esa es otra técnica táctica. ¿Qué hacemos? Lo que hacíamos era, muchas veces los productores tenían reparto y llevaban a domicilio con las redes y los nodos que habíamos armado acá en la periurbana. Pero ahí aparece otra condicionante muy grave. No solamente no se vende, sino que el combustible es muy caro. Entonces la logística se encareció. Entonces decidimos armar punto fijo. ¿Qué significa un punto fijo? Significa que el cliente va a buscar lo que ya pidió y compró. Eso te permite venderlo a lo seguro. Entonces, por ejemplo, tenemos un punto fijo en el Centro de Educación Agraria 33 de Parque Pereira y ahora vamos a abrir uno acá en la Jaureche. Ya había un punto fijo en una salita de Hudson, de Villa Hudson, y un punto fijo en la Sociedad de Fomento del Pato de Berazategui. Esos lugares funcionan, por eso le decimos a todos los productores que traten de buscar con una institución, con una universidad, con una escuela agraria, con una sociedad de fomento o con una salita o con quien sea, o una misma sede de una cooperativa, un punto fijo. ¿Usted a qué viene? La otra vez entró un cliente y estábamos en reunión de cooperativa y él dijo, ¿dónde están los productos? No, acá está su pollo que usted pidió. Y yo pensé que estaban todos en exhibición. No, esto es un punto fijo. Viene directamente a retirar. Ah, bueno, me viene bárbaro. Bueno, ahí ya lográs resolver el tema de la logística, el tema de la seguridad de cosecha. Yo lo que me encargaron es lo que voy a llevar, ahí no te falla la gente, e incluso hasta paga antes, por ejemplo. Y después, bueno, garantizaste de alguna manera cierta continuidad, un punto más de venta. Esa es otra técnica. Y la otra técnica, la táctica que encontramos, claro, ahí se necesitan los intermediarios solidarios. Por ejemplo, el Instituto de Cultura Popular, creo que se llama, de Enrique Martínez, que fue director de INTI, se acercó a nosotros porque él tiene la capacidad, él compra y vende productos de la agricultura familiar como una ONG solidaria, ¿no? Porque él está a favor del consumo popular organizado. Esa es la ONG, ¿cómo se llama? Y bueno, compran habitualmente productos, claro, compran a la agricultura familiar, lo almacenan y lo distribuyen en distintos lugares, entre ellos al Estado, como proveedores del Estado o para proveedores de comedores. Pero no se habían animado con la cuestión de la producción de verdura, que es siempre el problema. Entonces se acercó a nosotros, cuando digo nosotros a la Jaureche, al INTA, y para ver en qué medida podíamos llegar a un acuerdo con los productores de verdura para darle la verdura a él y proveer esa verdura a los comedores, generalmente a los comedores de Cáritas. Fuimos a hablar con Cáritas, bueno, y finalmente llegamos a un acuerdo en el siguiente sentido. Bueno, nosotros te vamos a vender la verdura que vos solicitás. Ahí hubo un acuerdo de qué tipo de verdura quería. Hay un tema ahí con el tema de los comedores. Los comedores, por lo menos acá en el AMBA y creo que en todos lados, te piden como verdura pesada, ¿viste? Papa, cebolla, zanahoria, y no salen de ahí. O sea, no hay una gran diversidad de comidas en los comedores. Entonces nosotros que acá tenemos una diversidad de verduras verdes, por ejemplo, no se utilizan habitualmente en los comedores, ¿viste? Hacen guisos con esa verdura pesada.
Bueno, él nos manifestó, don Enrique nos manifestó que está tratando de capacitar a las cocineras de los comedores para aumentar la diversificación de la dieta, cosa que podamos venderle más cosas, ¿no? Y bueno, acordamos con algunas pesadas, cebolla acá en la zona no hay, pero sí con papa, zanahoria y el anquito, el zapallo. ¿Y qué acordamos? Que él, primero tuvimos que ver los costos, y esto es muy importante para los productores. Los productores tienen que más que analizar sus costos, sentarse, armar una planilla que se llama Excel. Nosotros lo estamos haciendo con el Centro de Educación Agraria, ahí va un docente, con cada productor hace un costo, porque cada productor de la agricultura familiar tiene distinto, algunos están arrendando, y ahí tiene el tema de la tierra, etcétera, la mano de obra, que la semilla, eso generalmente no lo calcula el productor. Cuando analizamos los costos, nos enfrentamos entonces al precio que decía esta ONG. Esta ONG estaba comprando en el mercado a tal precio, la zanahoria, la papa, y nosotros tenemos que igualar ese costo. Para poder igualarlo, lamentablemente, tuvimos que sacar del costo la mano de obra familiar, ¿me entendés? Porque si nosotros poníamos el tiempo y lo valoramos en pesos, como si fuera un autoempleo, el costo no nos daba. No llega. La realidad entonces, ¿qué está pasando con la agricultura familiar? Se autoexplota, ¿no? Claro, porque sacarlo claro, también claro, saca implica... plata, sí, pero para la próxima cosecha un puchito más, pero si vos pones las horas que estuvo ahí, no se están pagando. Bueno, lo sacamos y arreglamos. ¿Y por qué les convino igual a los productores? ¿Por qué? Porque arreglamos un combo de pesadas, de verduras, donde en una se ganaba más que otra y ahí compensabas. Y además que la ONG prepagó y pudo financiar, prepagó lo que iba a comprar, y eso le permitió al productor empezar la inversión. Que eso es el otro problema que tenemos. Muchos productores no pueden invertir, al no vender no tienen capacidad de reinversión. Entonces apareció esta ONG y dijo, bueno, yo a vos te pago la fertilización, en tal época te pago las bolsas, en tal época te pago las semillas, hicimos todo un cronograma. Y entonces el productor, que si bien tenía problemas de llegar justo con el costo y se autoexplotaba, sí tuvo una inversión en la quinta que le sirve además para otros cultivos, ¿entendés? Entonces esos acuerdos con ONGs, con comedores, para diciendo, mira, yo puedo, pero si ustedes me bancan, a mí el balanceado, ¿no? Entonces yo después te devuelvo. A mí me parece que esas son maneras de tratar de avanzar un poco, ¿no? Y otra cosa que hicimos fue con la cooperativa, te estoy dando todas tácticas para sobrevivir esta malaria. Con la cooperativa Trasulaj pegamos un subsidio para la compra de pollitos, ¿no? Pollito de alimento. Pollito de alimento es un insumo, porque se compran los pollitos, se engordan y se venden. Y les da de comer, se te acabó. Entonces, si vos pegás un subsidio por única vez para eso solo, te sirve nada más que para una cosecha, ¿viste? Y después no podés seguir la rueda. Entonces, ideamos lo que se llama un fondo rotatorio. ¿Qué significa? Bueno, lo que vos hoy, los pollitos que hoy compraste, en una unidad producto pusimos kilo de pollo, ¿viste? O la unidad de pollo, me lo devolvés en un plazo. Entonces hicimos un cronograma de plazos en donde el productor se lleva los pollitos. A los 2 meses devuelve, por ejemplo, la cuota son 15 pollos, el equivalente al valor de 15 pollos, ¿no? Y lo pone en ese fondo rotatorio. Entonces, después ese fondo queda para seguir comprando pollitos, para seguir devolviendo población o para eventualidades. Por ejemplo, a uno de los productores ahora tuvo un incendio y va a reiniciarse en la cría de pollos, necesita comprar cierta inversión en estructura, alambrado, maderas. Se lo pide al fondo rotatorio y se lo devuelve en valor cuota. La valor cuota es interesante para el productor, sobre todo entre pares, porque él cuando vende el pollo ese es el valor que pone ese día. Si lo pones a intereses o con la inflación, que encima es mentirosa, se va descapitalizando. Pero ahí los productores saben que tengo que destinar cada 2 meses 15 pollos para pagar la cuota del fondo rotatorio. Y eso te permite seguir con la producción. Entonces, si vos te organizás, hacés fondos rotatorios con tus colegas de la organización, si vos de alguna manera hablás con los clientes y hacés puntos fijos,
Si hablas con el municipio te habilitan pequeñas microferias. Si haces agroecología o producís tu propio alimento para bajar los costos. Vas como armando toda una serie de tácticas de supervivencia muy imaginativa. Si en una feria incluís a los microemprendedores para que venga más gente, ¿no? Entonces, todas esas cositas te van a permitir de alguna manera salir de este momento tan crítico. Y además es importante porque al charlar con ONGs, por ejemplo, si conseguís una ONG como conseguimos nosotros, que nos costó mucho, o un comedor o una iglesia que te prefinancie la inversión a vos a cuenta de la verdura, después ganan los dos, también empezás a seguir tejiendo los lazos, porque en esta época de crisis, si vos no tejes los lazos fuertes, la matriz, la comunidad organizada, nos llevan puestos, Cintia, nos llevan puestos. Entonces, esto es buscar canales e innovar, es interesante teniendo en cuenta esos beneficios que tenés, no solamente que podés vender algo, aunque sea, sino que también tenés socios que te van a ayudar. Sí, y esto de los lazos quizás más a futuro también, ¿no? Pensaba, bueno, en la clave que es una clave de este programa, que es la organización, ¿no? Ante cada situación y cómo la crisis nos termina poniendo también más creativos. Claro, eso es lo que siempre tiene la agricultura familiar. Como siempre está en esta situación, digamos, y siempre nos pegan. Yo digo nos pegan porque para mí se me hizo carne el sector. Es más, a los técnicos que trabajamos con ellos nos pegan y nos quieren echar de todos lados. Nosotros somos muy creativos. Entonces, la ventaja es que si nosotros vamos chequeando todas estas tácticas, ¿no? Y vemos cuáles funcionan, cuando podamos hacer una estrategia, cuando podamos tener un poder, un desarrollo territorial o un gobierno que nos dé bola, le decimos, mira, esto son insumos para una estrategia para la producción de alimentos, ¿no? Porque vos imagínate que todas estas las llevas a escala y funcionan. Organización colectiva, señores, señoras, por lo menos para atender este puente.